Hola Futurers, com estan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides i feliç Eid Mubarak a tots aquells que han acabat el Ramadán. Estamos en la Futura Channel, nuestro ya no tan nuevo canal transmedia de comunicación para la transformación social. Yo soy Aina Vidal. Y yo, Max Kanner. Y estamos aquí de vuelta en la Futura, con novedades importantes además. Sabéis que este programa que lo hacíamos de 12 a 1, ahora cambiamos el horario, lo vamos a hacer de 1 a 2. Y además mantendremos el día, el programa seguirá siendo de noticias y con la actualidad y con entrevistas. Y hoy tendremos con nosotras pues, un político y un activista, una persona a la que tenemos mucho aprecio, que se llama Eduardo Rubiño. Pero hay más. Además, mañana a las 7 de la tarde, mañana martes, volvemos con un nuevo programa que va a ser un programa semanal hecho por la gran Carla Galeote, que se llama Generación sin Miedo. En este programa se van a tratar los problemas y desafíos de la juventud y esta semana vamos a hablar con la maquilladora e influencer Núria Adraus. Y el miércoles a la 1 vamos a tener el programa también con la entrevista de Guillem Martínez. Y el jueves vuelve la Academia Jedi, que sabemos que os encanta, nuestro curso de estrategia digital y también de tecnopolítica, esta semana con Guiomar Rovira. Y además vamos a tener fantásticas invitadas activistas que seguro que las vamos a celebrar. Y además, si tienes más dudas sobre la Futura y quieres saber más cosas, también recomendamos que mires nuestra web, que es lafuturachannel.net. Ahí encontrarás todos los contenidos y toda la información relacionada con el proyecto de la Futura Channel. Queremos saludar también, además, a toda la gente que está por el chat. Un abrazo a todas vosotras. Y tampoco no olvides seguirnos aquí en Twitch y en todas nuestras redes sociales, que tienen todas el mismo usuario, @lafuturachannel con 2 Ns. Así que vamos allá, vamos con la noticia más importante del día que nos introduce Carla Galeote. Se siguen descubriendo más casos y a más personas que ha afectado el software Pegasus como espionaje, considerado ya el mayor caso de espionaje que hemos sufrido en la historia de nuestro país. Hasta ahora sabíamos que había afectado a políticos independentistas, así como a políticos vascos y a parte de la ciudadanía civil catalana, así como a los abogados de los propios políticos independentistas. Esto, dicho por la propia ministra Robles, tenía un punto de legitimidad, puesto que los políticos independentistas habían cometido sedición y entonces era una responsabilidad de Estado. Ahora bien, se descubre que el propio software Pegasus ha estado espiando el móvil del presidente del gobierno, así como el móvil de la propia ministra de Defensa, despejando varias tickets que creo que son importantes. Esto ya se sabía y se ha sacado ahora para rebajar la tensión con Esquerra Republicana. Si no se sabía, estamos enfrente de un espionaje que se ha cometido del exterior y entonces ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El propio CNI o la propia ministra de Defensa, que son incapaces de mantener la defensa del propio Estado y sobre todo del presidente? Bueno, políticos, abogados, activistas, estamos delante de un programa, básicamente, para que no lo sepa, Pegasus es un programa que se lo inventa, en este caso, pues una empresa israeliana. Se trata básicamente de una especie de sistema operativo dentro del sistema operativo propio del teléfono, que una vez cargado a tu móvil, pues infecta dando órdenes para que actúe y para poder recopilar información, básicamente. Accede a tus contraseñas, determina la ubicación en la que te encuentras, es decir, puede acceder también al GPS y accede además a la información de tus contactos, así como por ejemplo Telegram, WhatsApp e incluso tus fotografías. La pregunta que hay que hacerse también es si es posible ahora mismo utilizar Pegasus, y la respuesta es que no lo sabemos. Lo cierto es que Apple ha hecho hasta en 2 ocasiones rectificaciones de su seguridad interna para poder frenar, por decirlo así, la entrada de este programa. Dicen, pareciera que hasta el momento estaba resuelto, pero lo cierto es que nadie nos puede asegurar si ahora mismo Pegasus está en funcionamiento o no lo está. ¿Y a quién le pueden introducir este malware en su teléfono? Pues prácticamente a todas. Es decir, parecía que en un principio solo afectaba a iPhone, pero ahora sabemos también que Android también ha afectado. Así pues, estamos delante de uno de los casos de espionaje internacional, podríamos decir, porque sí, es un programa internacional que tampoco sabemos para qué se utiliza, pero podemos llegar a la conclusión que para nada bueno, y que ahora mismo pues obviamente aterriza en nuestra casa y tenemos pues hasta más de 60 casos que sepamos hasta el momento.
Sí, a mí me parece muy peligroso la idea esta de que tienes un Estado dentro del Estado que espía a los poderes del Estado democráticos y que teóricamente son los que tienen legitimidad, aquellos que se preocupan, ¿no?, por el bien de todos, y da una sensación de vulnerabilidad, de exposición, ¿no?, de estar desprotegido por aquel que te tiene que proteger. Y esta idea, como comentábamos antes, Aina, que esta idea de el peligro que hay hacer retrocesos o asimilar retrocesos de derechos que pueden volverse en tu contra, ¿no? Que esto decíamos antes que ya lo habíamos vivido, ¿no?, en la ley Mordaza y en todo el proceso de debate y aprobación de la ley Mordaza, y que se reproduce esa dinámica, ¿no?, hoy día. Y bueno, el hecho creo que el hecho de no podemos aceptar el vivir en un Estado que te está espiando, o un Estado que espía a aquellos poderes del Estado que están en representación de la legitimidad y la autoridad que les da la ciudadanía. Claro, recordemos que venimos además de una situación en la que teníamos un gobierno que indujo unas cloacas, en la que se utilizó básicamente pues toda una serie de servicios, en este caso pues para crear pruebas falsas, para investigar a personas, incluso pues para poner el ventilador, por decirlo así, del malware pues a funcionar. Y esto es un poco, yo creo, las consecuencias y lo que queda de esas cloacas. Pero para mí la pregunta clave es si el Estado lo sabía y cuándo lo supo, porque de hecho Margarita Robles nos decía esto en el último control de gobierno. Yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien... Bueno, yo creo que hay varias cuestiones aquí, pero la primera es decir, no hay justificación posible a un caso de espionaje, punto número uno. Punto número dos, yo creo que Margarita Robles no sería la primera vez. Básicamente lo que le sucedió es que se le calentó la boca. Era la cuarta pregunta que le hacían, yo creo que estaba cansada y en un momento determinado dijo efectivamente lo que pensaba. Creo que ella le daba poca importancia y que un poco nos estaba diciendo, bueno, chicos, si estabais allí liando la parda, ¿qué esperabais, no? Creo que se convirtió más en ese momento pues en Margarita la del bar y no Margarita la ministra, pero lo preocupante, yo creo por redoblado, es lo que hemos sabido hoy. Es decir, ese espionaje pareciera que no solo ha afectado a los líderes independentistas, parece ser que el presidente del gobierno y la propia ministra Margarita Robles también estarían afectados. No sabemos cuántos ministros más o si han habido más casos, en este caso de escuchas, pero sí que nos llama mucho la atención las fechas. Es decir, estaríamos hablando de abril, mayo del 21, es decir, justo cuando los indultos, en este caso la clase política independentista, y por lo tanto estaríamos ante una posibilidad de intentar cortocircuitar quizás esa solución, ¿no? Bueno, la sospecha está ahí por lo dices tú, ¿no?, por las fechas. A mí del corte de este que hemos visto ahora de Margarita Robles haciendo la intervención, me hace mucha gracia, me da la atención la cara de la ministra. No sé si lo has visto, la cara de la ministra detrás, que se da cuenta de lo que está diciendo Margarita Robles y pone una cara como diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué estás diciendo? Éramos varias, que estábamos ahí sentadas haciendo ¡No! ¿Qué dices? ¡Para, Margarita, para! No, absolutamente. Si lo veis de nuevo, fijaos en la cara de la ministra que hay detrás. No, pero volviendo a lo que decías, ¿no? Claro, qué casualidad que es justo las fechas donde se estaba produciendo quizás la negociación política entre el gobierno del Estado y el independentismo más importante que ha habido desde que existe el procés, digamos, ¿no?, que es este indulto a los presos independentistas, en este caso, y claro, obviamente levanta todas las sospechas, ¿no?, de quién quería tener información y para qué la quería usar. Claro, es decir, estamos delante de unas cloacas que sabemos que se utilizaron en un pasado para generar noticias falsas, por ejemplo, sobre otras fuerzas políticas, como sucedió con el caso de Podemos, no nos olvidamos, o incluso con personas concretas, como pudieron ser especialmente Pablo Iglesias o Irene Montero, afectadas por el mismo, y tantísimas otras personas. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto sigue sucediendo, ¿no? Yo creo que tendremos una semana calentita, necesitamos tener información.
no creo que se pueda hablar a la fresca sin tener más previas al respeto, pero me parecerá importante que tanto el presidente como el gobierno den explicaciones claras sobre este asunto y que evidentemente que depuren responsabilidades. Yo no sé si esas responsabilidades llevan nombre de ministra o llevan un nombre de un cargo intermedio o lo que convenga o se considere, pero que alguien tiene que responder por lo que está sucediendo, creo que es una evidencia. No, o sea, no hay que dar pie a especulaciones, porque entonces se van a montar relatos conspiranoicos, ¿no? Y que al final ponen en peligro también la solidez del sistema democrático en el que vivimos. Claro. Y luego también hay otra cuestión que salió en el Parlamento de Cataluña la semana pasada, que es el tema de las auditorías. Es decir, es necesario que se faciliten auditorías a todas las personas que puedan haber sido objeto de investigación para que se sepa si sus teléfonos y dispositivos están infectados. Es decir, creo que es muy importante que el Estado sea muy contundente y muy proactivo a la hora de asegurar que sus representantes públicos no están siendo objeto de casos de espionaje. Claro, yo creo que hay gente que puede tener la impresión quizás de que a lo mejor no es tan importante, que bueno, que escuchar un poco el móvil o mirar las fotos que uno tiene en la agenda, pues a lo mejor no es tan grave, pero yo quiero que se imaginen por un instante lo que implica eso, es decir, espiar al presidente del gobierno con las conversaciones que en términos económicos y políticos, las implicaciones que eso tiene, puede llegar a ser gravísimo. Espiar, por ejemplo, en este caso, pues a un abogado que puedes poner en duda, entre otras cosas, pues la legítima defensa de su cliente, es gravísimo, y básicamente lo que pone en jaque son las reglas democráticas, es decir, hay unas normas, unas normas para todas, y este sistema pues lo quiebra absolutamente todo. Pero si te parece, cerramos este punto de momento, porque vamos a tener mucho tiempo para hablar de Pegasus y vamos a tener más noticias seguro sobre esta cuestión, pero de momento nos vamos con Eduardo Rubiño. Pues cuéntanos. ¿Quién es Eduardo Rubiño? Pues Eduardo Fernández Rubiño es un político y un activista, antiguo responsable del área de redes sociales de Podemos y actual militante de Más Madrid. Fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid en la 10ª legislatura. Formó parte de Juventud Sin Futuro, un colectivo en contra de la precariedad económica y social de la juventud española, que fue un actor importante para el nacimiento del movimiento 15M. En este contexto, comenzó a trabajar en el terreno de las redes sociales y en el diseño de campañas políticas digitales. Fue asesor de Pablo Iglesias en materia de redes sociales y ha trabajado como asesor en comunicación y Internet en el Parlamento Europeo. También es activista, también es conocido por ser activista de colectivos LGTB. Bueno, de hecho lo hemos visto en movimientos sociales, en Juventud Sin Futuro, lo hemos visto un poco en todo, y yo te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo se hace este salto desde las redes, lo digital, de la estrategia digital a lo institucional? ¿Cómo lo viviste tú esto? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí desde Móstoles estamos en las fiestas del 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad. Y nada, un placer estar aquí con vosotros. Es verdad que nos hemos olvidado de felicitarte, que son las fiestas de la comunidad. Felicidades a la gente de Madrid. Exacto. Disfrutar este 2 de mayo. Sí, sobre todo aquí, especialmente en Móstoles, hay un ambiente muy bueno. Ahí está cerca la caseta que hemos montado y nada, tenemos un día bastante intenso aquí. Bueno, pues nada, me preguntabas un poco cómo había sido ese salto, ¿no?, a lo institucional. Yo creo que nos pasó a mucha gente de nuestra generación, aquella generación que empezamos a movernos a raíz del 15M y de todas las cosas que estaban pasando con la crisis del 2008 y todos esos recortes sociales que hubo en ese momento. Esa oleada de indignación ante la corrupción, etcétera, pues hubo un determinado momento en que entendimos que por muy bien que estaba la movilización social y por muy importante que era, digamos que había que intentar cambiar las cosas también desde dentro. Y bueno, fue un salto muy emocionante, toda la constitución del espacio político que se generó en ese momento, desde luego con Podemos, pero también con las candidaturas de Unidad Popular y otra serie de actores que fueron surgiendo. Y fue un momento muy importante de repente sentir que podíamos romper ese tapón generacional que había ocupado la política española y que también podemos participar de la vida democrática de nuestro país al final. ¿Se lo hubiera creído ese Eduardo en 2015 que hubieras terminado de diputado, de senador y toda la carrera que has hecho hasta ahora? La verdad es que no. O sea, sobre todo lo de senador creo que era una cosa que no entraba en mis planes.
Estuve solamente ahí 1 año y medio en el Senado. Ahora ya estoy de nuevo centrado solo en la Asamblea de Madrid, pero fue desde luego una experiencia muy, muy importante. Y no, la verdad es que yo creo que no nos imaginábamos la que se iba a liar, ¿no? O sea, ya más allá de personalmente dónde nos viéramos cada uno, pero pensar de repente que íbamos a tambalear los cimientos políticos de nuestro país y que se iba a romper con el bipartidismo, que se iba a abrir oportunidad para tantas cosas, y bueno, y también que íbamos a vivir pues también todas las contradicciones que eso implica, todos los retos, las limitaciones con las que luego te encuentras también. Pues ha sido una aventura increíble y bueno, y lo que queda, yo creo. Porque yo creo que todavía nos queda mucho por delante por hacer. Esperemos que sí. Además, no solamente lo que cuentas, ¿no? Sino que además os ha tocado vivir un contexto ¿no? de tantas crisis que se superponen, una crisis política como la que tú contabas, ¿no? Sistémica incluso, otra crisis económica, además una pandemia, ahora una guerra, ¿no? Vaya momento también para entrar en la institución. Y que, mira, te queríamos preguntar uno de los temas por los cuales, digamos, ¿no? Os estáis visibilizando más en la Asamblea de Madrid y también tú mismo, es el tema de la pandemia con los jóvenes y la salud mental, ¿no? Y sí. Quería preguntarte un poco, o sea, ¿por qué crees que es un tema clave, aunque parezca una pregunta evidente, para ponerlo encima de la mesa? Y más en particular también la relación está entre la afectación que ha tenido el COVID con la juventud. Sí. Es un tema que, bueno, desde Más Madrid y Más País, todo el mundo sabe que le hemos dado mucha importancia. Nos ha parecido que en un contexto como el actual, en el que también además la gente, yo creo que está muy cansada del ruido político, muchas veces ese ruido no deja hablar de cosas que son realmente importantes. Y entre ellas está una especie de pandemia silenciosa que ha tenido lugar, o sea, que venía ya generándose de antes, porque no es una cosa que haya ocurrido solo por el COVID, pero que desde luego los efectos del COVID, la crisis social que ha generado, el confinamiento, las restricciones, desde luego solamente lo ha podido agravar. Y es una situación que ha generado, por ejemplo, que especialmente la gente más joven haya habido más muertes por COVID-19 que las que ha habido por COVID, o sea, por suicidio, que las que ha habido por COVID. Es decir, te pones a ver estas cifras y impacta muchísimo, porque nos hemos llevado las manos a la cabeza y evidentemente en otras generaciones el COVID ha tenido un impacto brutal y desde luego central, pero es que entre los jóvenes en todos estos años ha habido más muertes porque se han suicidado, porque se han quitado la vida, que por el COVID. Y eso significa, nos está hablando, porque al final el suicidio es una punta de lanza de un malestar muchísimo más profunda, es la punta del iceberg. Debajo hay un malestar muy, muy potente que se ha instalado desde hace muchos años y que, en mi opinión, tiene que ver con el sistema político y social en el que estamos viviendo, que en muchos aspectos está enfermo. Está enfermo cuando la gente joven no tiene expectativas, cuando siente que no va a tener oportunidades de futuro, que no hay un montón de promesas y de exigencias que hace el propio sistema que después no se cumplen, y al final eso revienta por algún sitio. Y uno de los sitios por los que sale es por la salud mental. Sabes que esta es una preocupación completamente compartida. De hecho, desde el Ayuntamiento de Barcelona se puso durante la pandemia del COVID un teléfono gratuito a disposición de los jóvenes para que pudieran llamar para prevención precisamente del suicidio. Y se hicieron muchas críticas y yo te quería preguntar también por ellas. Es decir, hubo mucha gente que consideraba que si mencionabas la cuestión relativa al suicidio parecía que lo estuvieras casi empujando y que lo estuvieras como promocionando, ¿no? ¿Puede ser que el miedo a hablar de suicidio tenga que ver también en parte con la falta de políticas públicas en la protección y en la prevención de este factor? Yo creo que yo no soy experto en el tema. Creo que hay que escuchar a los que saben realmente desde el punto de vista de la salud mental. Hay gente que tiene mucho más criterio, pero yo como político, y lo que he podido informarme en estos meses y lo que he podido trabajar, creo que tiene mucho de mito y que hay muchos expertos que señalan que esto que se decía hace unos años de que se producía una especie de efecto llamada por el hecho de visibilizar y hablar de una manera, claro, responsable, cuidada, que no apele a
al morbo de una situación, pero que visibilice una realidad que está ocurriendo entre nosotros y que está afectando, que al final todo el mundo tiene un amigo, un conocido, un familiar que se ha visto en una situación tan grave como esa o cerca. Desde luego es una cosa que a mí me parece que como sociedad no podemos permitirnos no atender. Y el problema que hay es el abandono institucional que ha habido, y se agradece. Yo creo que es muy importante que haya iniciativas como esta que señalabas del Ayuntamiento de Barcelona, y que se actúe en dos direcciones. Una que tiene que ver con cuestionar más sistémica, como decía antes, ¿no? Cuestionar esos determinantes sociales que tiene la salud mental y que tiene que ver con problemas muy arraigados que hay que solucionar como sociedad y que afectan a aspectos tan importantes como la precariedad, la falta de vivienda, la falta de oportunidades, el tipo de vidas estresantes que tenemos, la falta de tiempo también en muchas ocasiones, la precariedad. Eso por una parte, y luego por otra parte eso no nos tiene que llevar a abandonar el intento de ofrecer recursos en temas de salud mental. No puede ser que en este país sea necesario tener 70, 80 euros en el bolsillo por cada semana para poder ir a una terapia que te atiendan cuando realmente lo necesitas. Y desgraciadamente tenemos un sistema de salud público que todavía no ofrece con la rapidez suficiente recursos en materia de salud mental. Las listas de espera son enormes, al final solamente se atiende a los casos más graves, y muchas veces por eso también ocurre que se tiende más a recetar fármacos que a ofrecer un servicio de verdad personalizado que intente paliar ese malestar psíquico. Sí, además en el fondo se sigue considerando, ¿no?, que es algo que pertenece, o sea, el Estado sigue considerando que es algo que pertenece al ámbito privado dentro de la casa de cada uno. Yo recuerdo, ¿no?, esa intervención que hace Íñigo Rejón en el Congreso hace, no sé, unas semanas, ¿no?, que le dicen eso de vete al psicólogo, como diciendo, sí, esto no es para hablarlo aquí, ¿no?, esto es una cosa de tu vida privada, ¿qué me estás contando aquí? Que esto es el Congreso y no... Y es curioso porque pocos ámbitos conozco yo tan sobremedicados como la política. Totalmente. Así, con cariño y con compasión, ¿no? Pero es un hecho eso también. Claro. Y te queríamos preguntar también, Eduardo, o sea, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, ¿no?, de tu trayectoria, vinculado, ¿no?, al 15M, a la Juventud Sin Futuro, también como creo que representante político que eres, ¿no?, que también eres un referente, ¿no?, para la juventud. ¿Cómo ves tú el cambio o el estado de la juventud en esta última década? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo hemos pasado, ¿no?, de la generación sin miedo del 15M a la llamada generación de cristal? Bueno, ¿cómo has visto tú este cambio en esta última década? Pues creo que muchos de los problemas que señalamos en aquel momento siguen plenamente vigentes y no hemos conseguido resolverlos. Se han hecho cosas, hemos hecho un esfuerzo para llamar la atención sobre esos asuntos, pero muchos están ahí, ¿no? Yo creo que la precariedad, por ejemplo, pues es un tema que sigue plenamente vigente, o la importancia que va a hacer falta décadas para superarlos. Yo creo que nuestra generación en aquel momento hizo un trabajo importante en romper el silencio sobre eso, y creo que la generación Z lo está haciendo también en parte, lo está haciendo con algunos asuntos que son también centrales, como puede ser lo del tema que decíamos antes de la salud mental, o la lucha contra el cambio climático, o la lucha por los derechos LGTBI o la igualdad de género. Creo que son banderas también de esa generación, y se les está señalando de manera injusta, como se nos señalaba a nosotros también de manera injusta. A nosotros se nos llamaba la generación Nini en aquel momento, y ahora se les llama la generación de cristal, cuando en realidad se les llama así porque se han atrevido a dar la cara y visibilizar una serie de problemas que antes parecía que no se podían sacar a la luz pública, o que eras débil o vulnerable si explicabas que te ocurría una cuestión relacionada por el hecho de ser LGTBI o ser cualquier otra cuestión relacionada con la identidad. Creo que es una generación que ha hecho una labor
muy importante de visibilización en un montón de aspectos importantísimos y que hay que escucharles y que va a tener un momento en el que va a tener que abrirse paso como lo hicimos también nosotros en su momento. Yo creo que al final todas las generaciones en algún momento tienen que pegar un arreón y decir, mira, yo no voy a pedir permiso, voy a abrirme paso, voy a ocupar espacios. Y creo que es una generación que todavía está infrarrepresentada en las instituciones y en la vida pública, pero que en muy poquito tiempo va a llegar con muchísima fuerza. Escuchándote me venía a la cabeza realmente es que ni un adjetivo sin criminalizar a los jóvenes. Esto es como una tradición, pero desde los años 80 para acá. Es decir, sí que hay un elemento, yo creo, muy político en las palabras que se utilizan. No se dice nini porque sí. Yo me acuerdo de ese momento, es una de las palabras que más nervioso me ha puesto ever and ever. O sea, para mí mueren gatitos cada vez que se dice la palabra nini. Porque además es especialmente humillante, es decir, estás ante una generación que lo da todo para poder estudiar, que lo da todo para poder trabajar, extremadamente temporal, en rotativo, sin poder tener ninguna capacidad de expectativas de futuro. Y el nombre que se te ocurre para ponerle es Nini, que además había como un acento posteriori, ¿no? De ni quiere hacerlo, ¿no? Ni tiene trabajo, ni tal, ni tiene intención. Y ahora pues estamos un poco en las mismas. ¿Crees que desde la política, más allá de lo que haga Más Madrid o lo que haga el Ayuntamiento de Barcelona, para que nos entendamos, es decir, si desde el espectro político, ¿crees que se está respondiendo bien a las expectativas de la juventud? Pues yo creo que no. Creo que desgraciadamente, además, teniendo en cuenta pues la que ha caído encima con la pandemia y con la crisis de Ucrania y el malestar social que eso también comporta, muchas veces hace que lo urgente no nos deje tampoco mirar a lo importante. Y la verdad es que creo que ahí se está produciendo otra vez esa desconexión de la gente joven de la política y es una brecha que va a haber que volver a cerrar. Yo cuando hablo con mucha gente joven, más joven que yo, quiero decir, o sea, que ya es de la generación que está entrando, a mí sí que me transmiten un malestar muy parecido al que teníamos nosotros hace unos años. Esto es una desgracia, es un problema. Y desde luego que todos los esfuerzos que se hagan para sacar adelante políticas progresistas son fundamentales para intentar reducir ese malestar, pero creo que estamos muy lejos todavía de lograrlo. Y que ahí hay uno de los nubarrones en el futuro más importantes, ¿no? Sobre todo para las fuerzas progresistas que queremos que este país no retroceda y no dé pasos marcha atrás. Creo que si perdemos esa conexión con la gente joven de este país o no damos una respuesta a esa esperanza, a esa necesidad de horizonte, es imposible que tengamos un proyecto conjunto, colectivo, que tenga oportunidades de salir, de hacer avanzar a nuestro país. ¿Crees que tiene que ver con ese famoso contrato social que a veces no sabemos bien explicar qué es? Sí, desde luego. Yo creo que durante unas décadas en nuestro país, esto lo decíamos mucho al comienzo, ¿no?, de toda esta aventura, durante unas décadas en este país parecía que el contrato social que se había firmado en el 78, de alguna manera, se estaba cumpliendo, que todas las generaciones iban a vivir mejor que las anteriores, que había una serie de derechos sociales garantizados, que las instituciones ofrecían activas ante problemas muy importantes. Hay un determinado momento en que esa ilusión, fuera más cierta o más ilusoria, esa ilusión se quiebra. Y a partir de entonces creo que hemos vivido todas estas crisis que mencionabais y si mi generación fue golpeada por la crisis de 2008 en primera persona, pero es que las generaciones que han venido sencillamente no han conocido ningún momento de su vida en el que no haya habido una crisis presente. Digamos que para mi generación hubo una quiebra de expectativas. El problema de la generación que viene es que probablemente nace ya en gran parte sin expectativas. Se encuentra ya sumida en la crisis, ya es el medio natural y eso es muy desesperador. Correcto, hemos pasado de los ninis, era el vas a vivir peor que tus padres, ¿no? Este era el marco en el cual tú no estudiabas, crecías y intentabas como montar tu proyecto de vida, ya no podía ser que vivieras mejor que tus padres. Y como dices tú, Eduardo, ahora ya es directamente, estamos en crisis, ¿no? Y tu mundo va a ser peor, ya no que tus padres, sino vamos al catástrofe, ¿no?, al colapso.
y claro, o sea, el relato está yendo como a peor, ¿no? Pero vamos a hacer un poco un cambio de tercio, ¿vale, Eduardo? Porque queremos también preguntarte un poco sobre el contexto de Madrid, ¿vale? Y queríamos saber un poco esos dos Madrids que existen, ¿no? Que también creo que se visibilizaron bien en la última campaña, ¿no? Ese Madrid que representa espacios como el tuyo, ¿no? El Madrid diverso, el Madrid, ¿no?, de los movimientos sociales, el Madrid intercultural, el de Sol, el del 15M, y el Madrid cayetano, el Madrid centralista, ¿no? El Madrid uniformador. Cuéntanos un poco, ¿qué nos puedes decir de estos dos Madrids? Pues efectivamente, muchas veces yo creo que desde fuera tenemos la sensación de que solamente se ve uno de esos Madrides, ¿no? Pero realmente Madrid es mucho más que lo que representa Ayuso. En Cataluña también nos pasa. Sí, es verdad, sí, es verdad, os pasa también. Pero realmente los momentos más importantes, de hecho me acordaba de esas imágenes, ¿no?, compartidas entre Plaza Cataluña y la Puerta del Sol en los momentos clave del 15M, ¿no? Creo que sale a relucir otra cosa, ¿no? Y creo que, bueno, durante unos años, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Manuela Carmena, creo que vislumbramos muy bien lo que estaba significando para la ciudad, de repente descubrir un Madrid que quería pues acabar con la contaminación, que quería ser abierto, que quería recibir a todo el mundo independientemente de acción, que no quería dejar a nadie atrás. Hubo un montón de proyectos en marcha muy importantes, dificultades y ese Madrid es el que estamos intentando mantener vivo y constituir como una alternativa desde Más Madrid y desde luego en colaboración con otras fuerzas. No vamos a parar ni un minuto en esa tarea, ¿no? Porque se podrían hacer tantas cosas en esta comunidad. El problema es que llevan 25 años anclando unas estructuras, un modelo social neoliberal muy radical, que ha generado además también una cultura en muchos madrileños de la que es muy difícil desprenderse y que desgraciadamente se caracteriza más por la ley de la jungla, por el sálvese quien pueda, por deteriorar los servicios públicos, por esas imágenes que nos ha dejado la pandemia del sistema sanitario madrileño totalmente destruido, con una atención primaria totalmente arrasada, que por todas las cosas que se podrían hacer si hubiera voluntad de emprender políticas públicas desde una comunidad tan rica y con tantos recursos como es la Comunidad de Madrid, porque yo creo que en esta comunidad, que es la que menos invierte por habitante en educación, la que menos invierte por habitante en sanidad, la que menos invierte en universidades por habitante, en fin, tenemos prácticamente el récord en todas las áreas y sin embargo somos una comunidad con muchísimos recursos que podría desde luego tener un estado del bienestar mucho más potente y además desprendernos de esa retórica antisolidaria y a veces tan injusta con el resto de España que nos ha tenido acostumbrado el Partido Popular y que yo creo que tampoco contribuye a tener un proyecto común con el resto de comunidades autónomas. De hecho, Madrid tiene probablemente una de las cifras más dramáticas de la pandemia, es una de las regiones europeas con un nivel de mortalidad más alto y la presidenta Ayuso se volvió a presentar en unas elecciones, revalidó. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explicáis fuera de Madrid? Incluso a Madrid. Es terrible porque salía el otro día, me parece que era Eurostat, la región europea en la que más ha caído la esperanza de vida, que se dice pronto, o sea, es muy fuerte, ¿no? No sé cuántos años han perdido los 0,7 o algo parecido. Y, no es casualidad, aquí se hizo una política totalmente irresponsable, pero sí que es verdad que
en el momento en el que se convocan las elecciones madrileñas había ya un anhelo, un cansancio muy pronunciado con las restricciones que había supuesto la pandemia. Yo creo que había una necesidad social de pasar página, lo cual no quiere decir que fuera lo correcto o que ese modelo no hubiera sido desastroso en términos de vidas humanas durante muchos años, pero sí que conectó con una pulsión que pedía salir de las restricciones y bueno, creo que fue parte de la clave del éxito. También, pues como digo, la derecha en Madrid ha tenido uno de sus buques insignia, ha gobernado durante muchos años y desde luego eso constituye raíces muy profundas en el proyecto político de la derecha en una región como Madrid. Nosotros sabemos que esa es una de las dificultades que tenemos, y lo cual no quiere decir que no sea posible lograr la victoria, y eso lo demostró precisamente el Ayuntamiento de Manuela Carmena y esperamos poder demostrarlo muy pronto. Ahora mismo, desde luego Ayuso está en plena ola, pero eso no significa que esto vaya a ser así siempre. Al contrario, creo que ahora mismo estamos sentando las bases de que en un futuro próximo podamos levantar una alternativa y demostrar que es posible otra Comunidad de Madrid y otro gobierno en el Ayuntamiento y en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Claro, yo recuerdo de hecho con esto de las rivalidades que entre Barcelona y Madrid yo creo que se fomentan desde todos los ámbitos posibles, habidos y por habidos. Yo recuerdo esa entrevista en la que estaban Ada y Manuela juntas, en la que se daban la mano, se sonreían, hablaban de proyectos conjuntos, de ciudades hermanas. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo otra vez, por favor, esta fotografía? Porque qué bien nos hubiera ido en pandemia y pospandemia haber tenido esa amabilidad por parte de la política de al menos no habernos trasladado parte de sus problemas, además, ¿no?, a la ciudadanía, encima de la mesa. Hubiera sido mucho más amable, yo creo. Desde luego. O sea, yo creo que ojalá hubiéramos podido colaborar entre todas las instituciones con una imagen ejemplar, ¿no? Toda la alianza de ciudades que hubo, y especialmente ver a Madrid y Barcelona unidas, yo creo que fue muy esperanzador y muy bonito, y se tiene que volver a repetir. Yo estoy convencido que se vuelve a repetir pronto. Claro que sí. A mí me parece que ahora en Madrid estamos viendo lo que está suponiendo la vuelta del Partido Popular. Las últimas noticias es que básicamente se han gastado el dinero de las mascarillas en comprar yates, Rolex y Lamborghinis. O sea, estamos viendo otra vez la peor cara del Partido Popular, la cara más corrupta, volver a ponerse en marcha. Y en fin, estas cosas durante 4 años parecía que las habíamos dejado atrás. Parecía que habíamos dejado atrás un Madrid que no era capaz de emprender ningún problema. Dile que se entrecorta. Eduardo, no te estamos escuchando. A ver, se está entrecortando bastante. No sé si podrías quizás moverte un poquillo, cambiar la ubicación. Te tienes que mover un poquito a ver si te recuperamos el sonido, que se nos ha ido completamente, Eduardo. Bueno, mientras está Eduardo intentando recomponerse, que nos estaba contando un poco los casos de corrupción múltiple, ¿no?, que afectan al Partido Popular, también esa sensación de que es un partido que en campaña electoral conectaba con el estado de ánimo y luego cuando gobierna, ¿no?, pues parece que no deja como de demostrar una vez más, ¿no?, que tiene unas prácticas corruptas, clientelares, pues totalmente desmovilizadoras, y es un poco, supongo que para los espacios progresistas que están en Madrid, como Más Madrid y otras fuerzas, debe ser muy descorazonador constatar, ¿no?, como una vez más este partido que lleva 2 décadas, ¿no?, con prácticas similares, porque les ha pasado a todos los gobiernos, luego llega la campaña electoral y no ves cómo consiguen conectar con el estado de ánimo de la ciudadanía, los movilizan.
Aún así, yo creo que han ido un paso más allá, ¿eh? Yo cuando escuchaba la noticia de los Rolex, las limusinas, toda la financiación, insisto, con mascarillas, en un momento en que había gente muriendo, en que habían familias que no podían localizar a sus abuelos, en los que hubo mucho sufrimiento. Y a mí, cuando pasan estas cosas, lo que pienso es que somos gente muy civilizada, porque lo normal sería que fuéramos a quemar la sede del Partido Popular. No digo desde aquí que pretenda incitar a nada, pero creo que sería más lógico esa reacción que no el hecho de quedarse callado, resignado y simplemente aceptando pues que los listos, los 4 chulitos y los 4 amigotes de los que gobiernan en Madrid o en la comunidad, da igual, ponle el nombre que quieras, que lleva el Partido Popular, pues terminan básicamente metiendo la mano en el bolsillo de todas. Y Eduardo, queríamos hacerte una última pregunta, ya que nos tienes que dejar ahora en breves. Es una de las grandes preguntas y queríamos saber cómo ves tú esta posibilidad de recomposición ¿no? de los liderazgos femeninos que parece que están emergiendo, de mujeres como Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García, entre otras. ¿Cómo ves este horizonte de posibilidad? Mójate. Bueno, yo creo que a ver, en un futuro próximo tendrá que haber alguna reconfiguración porque desde luego tal y como estamos, yo creo que no estamos, o sea, que no estamos ofreciendo todo el potencial que existe para intentar parar a la derecha en las próximas elecciones. Y ese camino está por recorrer. A mí me parece esperanzador, desde luego, las imágenes que vimos en aquel acto de Valencia, o poder ver a Íñigo con Yolanda presentando un acto como el que presentaron para trabajar en materia de salud mental juntos. Yo creo que todo lo que sea ese reconocimiento mutuo, acercar posturas, intentar tejer alianzas, es algo positivo y que nos coloca en mejor situación para que en un futuro pueda existir algún tipo de recomposición, y habrá que ver cómo actores. Creo que cada espacio tiene que hacer sus análisis. En Madrid nosotros justo ahora pues estamos porque como que es muy ilusionante, conseguido convertir en primera fuerza y nosotros queremos afianzar las raíces de ese proyecto, pero probablemente eso es compatible con pues como digo, con generar un montón de sinergias y intentar devolver la esperanza a mucha gente que durante estos años pues ha visto demasiadas divisiones, demasiados enfrentamientos y que no se dejaba bueno, pues espacio a lo importante, y que parecía que estábamos más empeñados en tirarnos los trastos a la cabeza que en buscar soluciones conjuntas y en hacer proyectos ilusionantes. Yo estuve en el acto de Valencia, me pareció un acto muy emocionante y creo que es el camino. Creo que el camino es seguir tejiendo esas alianzas. Yo creo que no podemos cerrar mejor, así que nos quedamos con esa imagen del acto de Valencia, con estos pajaritos que se oyen a tu alrededor, que además te acompañan muchísimo con este mensaje esperanzador. Yo también estaba en ese acto y me quedé con el mismo mood que tú, de felicidad, de alegría. Así que te agradecemos muchísimo que hayas participado a la futura y te deseamos a ti y a tu equipo toda la suerte, y ojalá pronto pues más entrevistas y más fotos de Ada, Manuela, Mónica y quien haga falta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Siento los problemas técnicos, es que me habéis pillado justo con el día este de las fiestas y ahora justo en un momento entramos en una charla y no me podía ir a ningún otro sitio, pero ha sido un placer y ha sido genial poder compartir Ha quedado muy bucólico, Eduardo. Exacto. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Un placer. Pues nada, Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Y nosotras seguimos con nuestra última parte que se llama Reaccionando. Ya lo sabéis, vamos con la primera noticia, pues.
3 derechos laborales que tenemos hoy gracias a las luchas de ayer. 1. La jornada de 8 horas. Los obreros de finales del siglo XIX reclamaban 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. España fue un país pionero en esto. Antes se llegaban a alcanzar jornadas de 12 y 16 horas o incluso más. 2. Vacaciones pagadas. Las damos por hecho, pero la primera legislación que las incluyó fue en la Segunda República. Hoy tenemos hasta 30 días naturales. Y 3. La baja por maternidad y paternidad. En España existe también desde la Segunda República, aunque sufrió grandes retrocesos durante el franquismo. Actualmente el permiso es de 16 semanas para cada uno de los progenitores. Bueno, ¿qué podemos decir? Que feliz 1 de mayo, esto para empezar, que fue ayer un día precioso, luminoso, que además nos regaló un sol espectacular y yo no os voy a engañar, para mí es uno de mis días favoritos del año, por no decir que el que más. Y yo ayer estuve muy contenta, yo creo que teníamos muchos motivos para salir y manifestarnos. Nos hablaba de la jornada de 8 horas o de tantas otras cuestiones, pero lo cierto es que estamos en un momento como de encrucijada en el que parece que mientras los trabajadores hemos pasado muchos años poniendo todo lo que teníamos, están por otro lado una panda de corsarios, porque creo que no hay otra palabra, que se dedican a hacer negocio con las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es el momento precisamente y que este 1 de mayo el mensaje era decir, oye, os toca a vosotros pagar la factura, ya está bien de escaparse, ahora es el momento de que las grandes fortunas pongan la parte que les corresponde y ayuden a mitigar esta crisis que estamos viviendo, a mi entender, ¿no? Y además, precisamente este año, ¿no? con la nueva reforma laboral, claro, creo que se ha generado un nuevo contexto. Hemos hablado todo el rato, ¿no? De las crisis que ha habido, de esta década, de cómo la juventud le ha afectado, y ahora de repente se abre, ¿no? Un poco de luz con esta nueva reforma laboral, donde el nuevo contexto, un 1 de mayo donde se han ganado derechos y no se han perdido o se están defendiendo desde la trinchera para no perderlos. Y, sí, esto no lo habíamos vivido, es verdad. Exacto. Necesitábamos también este tipo de 1 de mayo, ¿no? Sí, es bonito, es verdad. Es que no lo hemos pensado sociológicamente el impacto que va a tener que para muchas generaciones sea la primera vez que puedan tener pues, un contrato indefinido o una serie de relaciones laborales completamente distintas a las que, por ejemplo, yo conocí cuando me incorporé al mercado de trabajo, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Claro, y toda esa gente joven que ¿no? en estos últimos meses salían muchos datos, ¿no? De la cantidad de contratos indefinidos que se habían firmado, o gente que estaba en precario, o la subida del salario mínimo también, ¿no? Claro. Entonces toda esta gente que ha salido, no por primera vez o por sus primeras veces, ¿no? Como un 1 de mayo y por fin sale diciendo, he ganado algo, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. De hecho, creo que Inés Hernán también tenía un vídeo sobre derechos laborales, que creo que también podemos ir a buscarlo. Es el Día del Trabajador y sorpresa, sorpresa, aunque no te lo creas, pues tienes derechos, como por ejemplo el derecho a elegir con libertad tu profesión u oficio. Por eso tienes a tanta gente que estudió comunicación audiovisual, cariño, poniéndote cervecitas ahí en sol. Reclamar intereses por el retraso del pago. En tu contrato tiene que especificar qué día cobras la nómina. Si esta persona no te paga cuando toca, tienes derecho a que te paguen los intereses de los retrasos. Permiso retribuido para tu formación. Que sepas que tienes 20 horas retribuidas a lo largo de todo un año para formarte. También tienes derecho a pedir un anticipo de tu nómina. Sé, cariño, que sabes de lo que te estoy hablando porque alguno que otro has tenido que pedir. Yo por lo menos casi me voy debiendo del último trabajo. Cuando llegas a un trabajo y te hacen pasar un periodo de prueba, tanto la empresa como tú podéis finalizar esa relación laboral cuando queráis, sin dar esos 15 días ni nada. Por ley puedes disfrutar un día para mudarte de piso tranquilamente. Y el resto de mudanza, cariño, pues te toca, como todo el mundo nos ha tocado, hacerlo por la noche. Si durante tus vacaciones te pones enfermo, puedes suspenderlas. Solo tienes que pedir la baja laboral y justificarla con un parte médico. Querida, espero que esto te haya servido mucho. Reclama tus derechos y sobre todo defiéndelos. Y es que es muy importante. Yo creo que la mayor parte de la gente en realidad no conoce sus derechos y lo cierto es que si no conoces tus derechos es imposible que puedas exigirlos, ¿no? Yo creo que nos dedicamos poco tiempo a informarnos de lo que más nos importa, que tiene que ver con nuestro sueldo, con nuestro trabajo y con nuestra salud. Y son muchas horas las que dedicamos en el mercado de trabajo. Yo siempre hago una misma reflexión y que me parece importante, puede parecer una chorrada y no lo es. El mercado de trabajo es un mercado y lo que está a la compra y a la venta eres tú. Así que qué menos que poner un poco de interés en que esa transacción, por decirlo así, sea lo menos dolorosa y lo más garantista posible, ¿no? Y también creo que ¿no? en este vídeo también de forma subyacente estaba la importancia de la organización, ¿no? De estar en conjunto para estar informado, para tener información, para saber cuáles son tus derechos, para luchar colectivamente por ellos, ¿no? Y entonces también vinculándolo con el 1 de mayo, ¿no? La importancia también de los sindicatos, ¿no? Como instituciones clave para la garantía de derechos, para todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras y bueno, también una reflexión, ¿no? de la importancia que tienen estos entes, ¿no? Del rol que tienen que tener y
y de la necesidad de, bueno, pues de mejora constante, que sí, que se tienen que mejorar, que sí que podrían funcionar mejor, pero qué importantes son y qué necesarios son, ¿no? Totalmente. Los sindicatos son índices de calidad democrática de los países, absolutamente. Y de hecho, una de las cosas peores y más crueles que hizo la reforma laboral del Partido Popular fue arrebatarnos a los trabajadores de la negociación colectiva. Yo me ponía las manos a la cabeza cada vez que veía un medio de comunicación decir que eso son las cosas de los sindicatos, así como en segundas. No, la negociación colectiva es la capacidad que tenemos las personas, los trabajadores y las trabajadoras, para poder juntarnos y luchar por nuestras condiciones, por nuestro sueldo, por nuestros horarios, por lo que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti si estás solo en una habitación con la de recursos humanos? Eso no puede ir a ningún lado, con lo cual necesitas básicamente de esa capacidad del conjunto. Eso es lo que es la negociación colectiva y eso es lo que aportan los sindicatos, ¿no? Yo creo que hemos pasado muchos años en los que se les ha atacado muy gratuitamente en algunos casos y de forma muy deliberada, porque saben perfectamente que era básicamente el muro contra el que intentar derrumbar, y hay que celebrar que no lo han conseguido. No, claro, y además, o sea, no olvidemos que los empresarios y los grandes grupos de interés, los grupos económicos, ellos están organizados y muy bien organizados. Totalmente. Entonces, es importantísimo que exista este contrapoder igual de bien organizado y de sólido. Absolutamente de acuerdo, sí, claro. Sí. Si quieres pasamos un poco al siguiente vídeo, que es el de Julia Otero, que hace la entrevista, si cambiamos un poco de tercio, en la entrevista que le hace Jordi Évole en su programa. Desde aquí, amor eterno a Julia Otero, o sea, nos encanta. Qué facilidad, hay que tener mucho, hay que haber leído mucho para poder describir básicamente la importancia del estado del bienestar en 1 minuto y medio, 30 segundos, de una forma tan eficiente. O sea, efectivamente, si no pagas estado del bienestar vas a tener que pagar a Prosegur. Pues como mensaje no está en absoluto mal. No. Y mira, yo creo que Julia tiene una cosa que es, o sea, a mí me encanta y creo que es maravillosa, que es una capacidad para decir, ¿no? Para hacer grandes reflexiones y transmitir cosas complejas con una simplicidad, que todo el mundo lo entienda. Esto es tan difícil de conseguir, por eso supongo que es tan buena comunicadora. Hay que entender muy bien dónde está el núcleo de un problema para poder explicarlo tan bien como lo ha hecho ella. Yo creo que a menudo las cosas las hacemos complicadas porque no las terminamos de entender del todo bien. Yo creo que aquí Julia demuestra entender muy bien de qué va la vaina y de qué va esto del estado del bienestar. Y me gusta mucho también el punto este de vincular al egoísmo, ¿no? Determinadas medidas políticas, de decir, ostras, ¿cómo es posible que una persona que está cobrando 100.000, 200.000, 300.000 pavos, pues le dé por votar no a subir el salario mínimo a 1.000 euros, ¿no? ¿Cómo viviría una semana, yo ya no digo un mes o una vida, ¿no? Una de esas personas, una semana con 1.000 euros. Y es curioso también que la reflexión, al final están hablando de esto, pues 2 periodistas de referencia, ¿no? de medios de comunicación de masas en el Estado español, pues son 2 personas que obviamente están más cerca de la situación que describen, ¿no? Que no de una situación de un ciudadano medio. Y a mí me gusta, hay un momento en la entrevista, que no es el corte, pero que Julia Otero habla de la importancia que es para ella no ser nunca una desclasada, ¿no? De saber quién es, de dónde viene, y de tener esto presente en su hoy, ¿no? En su presente, en ser capaz de hacer estas reflexiones que además seguro que ella cree también, ¿no? Claro, es decir, tú puedes crecer económicamente hablando y no ser un desclasado. Exacto. Y ella lo explica muy bien, es decir, ella lo hace desde la participación, por ejemplo, a través de los impuestos, y le hacía como una apología a eso, ¿no? Ella explicaba mucho que a ella no le interesa en realidad pagar o que suban determinado tipo de tipos impositivos, porque a ella le tocaría pagar más, pero lo hace encantada, entre otras cosas, porque prefiere vivir pues, en una ciudad como Barcelona o como Madrid antes que en una organización vigilada por Prosegur y por militares, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. El estado del bienestar también va de eso. Aina, tenemos en el chat una usuaria que dice que le gusta mucho escucharte y que te manda un saludo desde Cádiz. ¡Ay, qué guay! Cádiz, qué bonito. ¡Qué ganas de volver a Cádiz! Además tiene razón porque dice
que Julia da en el clavo cuando, ¿no? Cuando destapa la mentira, estas mentiras neoliberales, ¿no? Supongo que es lo que decía en el vídeo de que van a caer las 7 plagas bíblicas. Sí, total. Pues esto es una predicción que hicieron muchos. Bueno, es que no han parado de cagarla, esa es la verdad. O sea, la ortodoxia económica no ha parado de equivocarse. O sea, nos dijeron que si subíamos el salario mínimo se iba a destruir la ocupación, que si ganábamos derechos no iban a poder pagarlo, que si creábamos no sé qué, que se iba a hundir tal. Y bueno, resulta con que... los ERTE. Con los ERTE. Con los ERTE. Bueno, los Bueno, ERTE pues iban a destruir... iba a ser, bueno, la ola, venía la destrucción. Era el apocalipsis zombie. Era el apocalipsis, exacto, ese era el apocalipsis zombie. Venía, justo después de los ERTE, venía una plaga, las 7 plagas bíblicas de Eros y bueno, una cosa horrorosa. Nada ha sucedido. Exacto. O sea, hemos demostrado que subiendo el salario mínimo, revolucionario, que la gente gana más, que si básicamente interactúas con la temporalidad y la prohíbes, lo que pasa es que la gente gana estabilidad y que a lo mejor no era tan complicado, que a lo mejor cuando nos decían que fomentando la precariedad de la temporalidad sí creaban empleo, a lo mejor lo único que creaban era pobreza. Claro. A lo mejor las cosas sí eran más sencillas y se podían explicar de forma más normal, ¿no? Sí, sí, y es curioso como esa gente que hace predicciones fallidas sigue teniendo los mismos foros y sigue haciendo nuevas predicciones. Absolutamente. Con una amnesia total a lo que han dicho que pasaría y no ha pasado. O sea, no tiene ningún coste sus proclamas que nunca suceden. Totalmente. Incluso, ojalá ganaran más peso en voz, me refiero a las pequeñas y medianas empresas. Porque es muy interesante ver el discurso que hace la pequeña patronal a la COE, por ejemplo, o a las grandes empresas multinacionales. Nada que ver. Es decir, la pequeña y mediana empresa está en la mayor parte, por decirlo así, a favor de la reforma laboral. Hacía mucho tiempo que pedían, en este caso, de medidas que obligaran, de hecho, a las grandes empresas a pagarles. Tienen un problema bestial, por ejemplo, con los proveedores, y no hay manera que las grandes empresas que están forradas les paguen a ellos también. Entonces, esto al final viene siendo un cuento como mucho más antiguo, de unos que pagan y otros que se aprovechan, ¿no? Sí, es verdad que a mí una de las ideas que creo que han permeado, ¿no? En los últimos años es esta de que si tu negocio no te permite pagar un salario de 1.000 euros, es que el negocio no es rentable, ¿no? Claro. Creo que es una reflexión que hay que consolidar, ¿no? en el pensamiento colectivo, ya sea desde el ámbito más progresista, incluso para los liberales también, ¿no? Que sean conscientes de que si tu negocio no da para unas condiciones mínimas de vida, es que no lo puedes llamar negocio. Claro. Bueno, a los liberales mucho habría que decirles, ¿no? Últimamente, porque son liberales que no se han leído jamás un libro de liberalismo y que cuando las cosas les van bien, básicamente nos piden que ellos puedan seguir ganando lo que les dé la gana, y cuando las cosas les van mal, pues entonces se ponen a llorar al papi Estado para que todos les salvemos el culo. Yo creo que eso no es liberalismo, eso es tener jeta, amigas. Totalmente. Daría para otro debate y otro programa entero, ¿no? Claro. Cómo las grandes empresas y los grandes poderes económicos, al final, o sea, juegan con una red, ¿no? Es que ellos saben que cuando va bien, ¿no? Quieren independizarse del Estado, y luego cuando van mal dadas, al primero que recurren es al Estado, porque claro, son demasiado grandes para caer. Claro. Bueno, y de bulos va la cosa, porque si hablamos de los bulos que nos han contado algunos economistas, podríamos ver también el bulo que nos mandaron, maravilloso, pues en este caso, pues iba a decir desde Madrid. No, Madrid no. Desde el Twitter directo de nuestra amiga Ayuso. Totalmente. Vamos a verlo. Oye, tío, ¿has visto que el gobierno va a obligar a los bares y a los restaurantes a quitar la birra y el vino de los menús? Ah, no, eso es un bulo. ¿Cómo va a ser un bulo? Que sí, tío, que ya salió la ministra de Sanidad desmintiéndolo. Pues lo he leído. ¿Dónde lo has leído? En el Marca, mira. Y Ayuso ha puesto un tuit. Vale, ¿y has leído algo que no sea el Marca o el tuit de Ayuso? Pues no. Pues claro, porque el gobierno lo que ha dicho de verdad es que quiere intentar concienciar a la gente para que consuma menos cerveza y vino en los restaurantes. Que te puede parecer una chorrada, pero de ahí a decir que van a prohibir la birra y el vino en los menús, tío. Vale, tío, tampoco te piques. Hombre, tío, pero es que tú no puedes ir por la vida leyéndote un tuit, un titular y ya salir a decir que el gobierno va a prohibir la birra y el vino, macho. Contrasta un poquito lo que lees, tío, aunque sea con un artículo, pero asegúrate de que lo que lees es verídico antes de decir que el gobierno va a prohibir la birra y el vino. Ahora me lo has dicho a mí, pero ya te veía poniéndote un tuit diciéndole a todos tus colegas, chavales, que el gobierno va a prohibir... Coño, contrastemos un poquito la información, que si no en este país no se puede vivir. Tío, mira, tío, déjame en paz. Yo lo que me pregunto es, entiendo que la gente puede reaccionar en plan, ¡oh, está el gobierno! ¡Comunistas, cabrones! Esto hasta aquí puedo llegar a entenderlo. Lo que no puedo entender es
no desde una perspectiva de buena fe. Que una persona con responsabilidades como los que tiene y con el equipo de asesores que tiene Díaz Ayuso, pues se permita el lujo de lanzar un bulo de estas dimensiones. Sí, es una constante de la derecha española que saca a relucir siempre su lado populista, ¿no? Cuando se intentan, digamos, abrir debates pues de cosas tan elementales como la salud o ¿no? la sostenibilidad, y lo hemos visto con las macroranjas. Yo incluso recuerdo a Rajoy, ¿te acuerdas lo del IVA de las chuches? Uy, sí. Claro, entonces aparece la derecha bollicao, exacto, ¿no? La derecha bollicao, la derecha chuletón. Ahora aparece la derecha alcohólica, ¿no? Que también hemos tenido episodios, ¿no? Hay muchos memes, ¿no? También de esto. Y bueno, pues sí, como dices tú, es una manera irresponsable y burda de intentar, digamos, desgastar, ¿no? a un gobierno que intenta actuar de forma responsable para con su población. Y yo creo que también es un síntoma de la calidad democrática y de nuestra calidad discursiva. Yo creo que somos un poco más tontos de lo que éramos, para decirlo así mal y pronto, en general. Es como que nos han acostumbrado a infantilizarnos con determinadas cuestiones y reaccionamos como un niño pequeño. Que a mí me gustan las chuches. No puedes comer chuches. Espérate un momento, respira un segundito. Es decir, si resulta que la OMS nos está diciendo que la carne, por ejemplo, es un factor, en este caso, que favorece el cáncer, bueno, pues a lo mejor habrá que discutirlo. Pues del mismo modo que a mi abuela le tuvieron que dar el disgusto de que el tabaco producía efectivamente cáncer. Bueno, pues si resulta que hay informes de la OMS que vinculan también el vino tinto, que vinculan el alcohol con problemas graves de cuestiones autoinmunes, de cáncer nuevamente, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, luego somos consumidores libres, que cada cual haga lo que le dé la gana, pero no puedo entender esta forma de reaccionar a la realidad. Es como si, bueno, un poco la mejor estirpe católica, aquello de viene un señor, nos dice que la tierra es redonda y lo quemamos, ¿no? Exacto, pues, exacto. Ostras, Bueno, yo creo que ellos ven en estos procesos a veces de cambio de mentalidad, ¿no? de cambio de comportamiento, ellos ven una ventana de oportunidad para rascar votos, para hacer, para enfangar un poco. Para hacer el mal. Sí, porque tampoco tienen una alternativa, ¿no? Al final, la derecha española, los últimos 10 años, no tiene un proyecto político. Entonces, tiene que aprovechar estos pequeños momentos. Claro, Ayuso esto le da la vida, porque lleva una semana hablando, o llevamos un mes hablando de las comisiones de Almeida, de su hermano, del caso de las mascarillas de Almeida con los Lamborghini. Y de repente ella ve este bulo y obviamente pues aprovecha la oportunidad para esparcir un poco, ¿no? Bueno, es el modelo coge la bolsa y corre, ¿no? Exacto, es decir, mientras yo pueda seguir haciendo negocio con lo mío, ya lo que le pase, lo que venga después, con el planeta, los ciudadanos o lo que sea, a mí ya no me afecta. Y yo mientras estaba vivo, pues con el Lamborghini. Sí, disfruta mientras puedas, sí. Entonces, bueno... Ese carpe diem malentendido que nos arrastra a todas y que nos lleva literalmente al Manzanares. Pero que le dio una mayoría absoluta en las elecciones. Sí. O sea, el carpe diem de vive, aunque se esté muriendo todo el mundo, pero tú de mientras vete de cañas mientras puedas, ¿no? No, funciona. Yo recuerdo al principio cuando entramos en el Congreso que nos tomamos muy a coña cuando iban diciendo las cuestiones de Venezuela. Nos tomamos a coña. Y de hecho cada vez que algún diputado del PP o de Vox o de tal decía Venezuela, entre las filas de Podemos y los Comuns nos reíamos y decíamos, chupito, jaja, Venezuela, jaja. Hasta que un día fui a un mercado, a un pueblo perdido por el interior de Cataluña, y una señora que estaba mirando literalmente pijamas, se giró y me dijo, ¿y qué pasa con Venezuela? Digo, uy. Pues la cosa es más compleja, porque tiran a imaginarios que además están muy presentes en nuestra casa, como son, por ejemplo, las cartillas de racionamiento. Tú y yo no las hemos vivido, pero a mí mi abuela sí me ha contado historias de cartillas de racionamiento. Y aunque sea una historia extraña, la que hemos vivido durante el confinamiento, ese momento pánico con el papel del váter, ese pánico de, oh Dios mío, voy al súper y no hay nada, yo creo que esto, en las sociedades en las que vivimos, tiene un poder muy grande. Y yo creo que juegan con eso. Es verdad, y además muchas veces, como tú dices, ¿no? Desde la izquierda tenemos esta actitud de no darle la importancia que tiene a la facilidad también que tiene, o sea, la facilidad que tiene Ayuso para tener el control de la agenda, para decidir de qué vamos a hablar todos. Sí. O sea, solo la tiene la extrema derecha y Ayuso en este país. Sí. Es tristísimo, pero es la realidad. Y en parte nosotros...
a veces adoptamos actitudes condescendientes, ¿no? Como tú dices, ¿no? De sacar la importancia, de reírte, Sí. de ridiculizar, y no nos damos cuenta de que al final somos partícipes también de eso, y no somos capaces de generar relatos alternativos. Totalmente de acuerdo. Y al final, digamos, debates, ¿no? Como este que se planteaba desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? De un poco seguir las recomendaciones de las organizaciones mundiales de la ciencia, ¿no? Porque también Claro. está el tema de anticiencia, de intentar, ¿no? Concienciar a la población, de tener un consumo racional de alcohol, que obviamente no es ninguna locura, y cómo esto acaba quedando soterrado por la foto con la copa de vino. Absolutamente. Bueno, soterrado por eso y por el término prohibición, ¿no? Van a venir las izquierdas a prohibirte las cosas que te gustan. Y lo cierto es que no va a venir la izquierda a prohibirte las cosas que te gustan, pero yo prefiero apostar por una relación pues, más sincera con la ciudadanía. Pues es que efectivamente hay cuestiones que son dañinas para nuestra salud. Y no solo tiene que ver con la comida, con el alcohol o con lo que nos gusta. Chica, vivir en una ciudad también tiene su coste. Es decir, el aire que respiramos es tóxico y tiene también sus consecuencias, ¿no? La cuestión es si con eso hacemos algo o nos quedamos tal cual. Yo creo que promueven ese tipo de campañas para que no hagamos nada, para que simplemente reaccionemos desde la polarización del sí o el no, pero que no haya una política pública que responda a eso. Entonces, no se trata de prohibir el menú, se trata de que a lo mejor la gente tiene que poder tener información sobre qué efecto tiene sobre su cuerpo pues determinados alimentos o determinados materiales. O, por ejemplo, si no pasa nada con la contaminación de los coches y es todo maravilloso, no hace falta, por ejemplo, reducir la velocidad dentro de las ciudades o promover otro tipo de urbanismo y otro tipo de movilidad. Yo creo que es una estrategia política que nos lleva básicamente a la crispación y a quedarnos como estamos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Sí, ¿y cómo consiguen también, decía una usuaria del chat, ¿no? que se habla de un pánico, ¿no? de generaciones que han vivido, o sea, de generaciones anteriores, ¿no? Como se reviven esos viejos, ¿no? Digamos, traumas y épocas oscuras y de precariedad, ¿no? ¿Y cómo consigue la derecha, en línea de lo que dice... de que dicen los usuarios, ¿no? Que necesitan generar estos bulos, ¿no? También para tener ellos bueno, su espacio mediático, y cómo consiguen colocar esta idea, porque al final, ¿qué significa la foto del vino? ¿O qué significa la foto del chuletón? ¿O significa que la izquierda es aquella que prohíbe, aquella que quiere que vivas peor, que vivas con sufrimiento, que te prives de cosas? Y ellos son aquellos que te permiten la felicidad, la libertad, ¿no? Se apropian de estos conceptos buenos y deseables. Bueno, los manosean, los arrugan y los tiran a la basura, o sea, es que hacen con ellos lo que quieren. Sí, sí. De hecho, dice Merey, que me parece muy bonito cómo lo explicaba, dice, tiran de las memorias de carencias que se han vivido por nuestros antepasados, ¿no? Y que curiosamente pues se da mucho más entre los sectores más humildes, claro. O sea, son esos sectores que lo han pasado peor, que saben realmente qué es la carencia material, qué es el pasar hambre, donde hay una cierta historia familiar. Yo me acuerdo de mi abuela contarme, pues, entre risas, que comían piedras con su hermana, ¿no? Porque claro, durante la posguerra, por ejemplo, y hacíamos bromas, y me acuerdo mucho de eso. Yo no lo he vivido, jamás he pasado hambre, pero eso existe en la memoria de mi familia, ¿no? Y yo creo que tiran de eso. Sí, no, saben jugar muy bien, ¿no? con el sufrimiento y encasquetárselo a algo que no tiene nada que ver con ellos. Bueno, porque tienen la habilidad o no, o nosotros la torpeza de no desmontarlo, pero yo creo que ellos nos venden por libertad aquello que es auténticamente clausura. Es decir, ser rehén de tu falta de información no es ser más libre, todo lo contrario. La libertad es un contrato indefinido, la libertad es un salario que te permita llegar a final de mes, la libertad pues es que no te den de hostias por ir con tu pareja de la mano. La libertad es poder tener un contrato de alquiler, no sé, la felicidad también tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? Y lo que nos vende la derecha al fin y al cabo pues es un manoseo del término libertad, juegan con nuestro cerebro, con nuestras emociones e intentan llevarnos pues a unos derroteros que no nada tienen que ver ni con la libertad, ni con la felicidad, ni con, por supuesto, el estado del bienestar, ¿no? Es que la libertad sin condiciones materiales
no existe, o sea, es un significado vacío. Entonces, aquí yo creo que es donde la izquierda tiene que intentar, ¿no?, reapropiarse y luchar por esta idea, que no la tenemos que dar por perdida, no tenemos que dejar que se la queden, ¿no? Y esto creo que el ayusismo y el Madrid de Ayuso, ahora que hemos hablado con Eduardo de este Madrid cayetano, llevan 2 décadas apropiándose de esta idea, de esta concepción, ¿no?, del Madrid moderno, progresista, pero luego rascas y no hay nada. O sea, no hay una mejora de la calidad de vida. No hay pobreza, Exacto. hay muerte y hay pues que se ha convertido en la región con más mortalidad con el COVID de Europa. Eso es lo que hay con la mal llamada libertad de Ayuso, ¿no? Es porque los madrileños no viven mejor hoy de lo que vivían antes de la llegada de Ayuso. No, claro. Creo que tenemos que ir cerrando, nos dicen. Sí. Nos vamos un poco así como con esta luz de... Podríamos seguir un rato más. Podríamos seguir toda la vida. Con Max yo podría seguir toda la vida. Pero yo creo que es un momento bonito, con un poco de luz, con esta libertad bien entendida, con estas ganas que nos ha dejado también Eduardo de ir recuperando, tejiendo y creando un proyecto más grande y más ilusionador que nos permita, pues sí, recuperar ese contrato social que han pisoteado hasta dejarlo hecho añicos, pobrecito mío, pero con las ganas de seguir adelante, ¿no? Pues y tanto, damos las gracias a las aportaciones del chat también, que han sido muy interesantes, nos sabe mal no haberlas podido leer todas. También queríamos recordar que mañana, como decíamos al principio, mañana martes a las 7 volvemos con el nuevo programa de Carla, que ya empezó la semana anterior, de Generación Sin Miedo, no os lo perdáis. El miércoles 30 a la 1, la Futura News, os recordamos que estaremos con Guillem Martínez, que mola un montón, a que no lo conozcáis, a conectaros de 1 a 2 aquí en la Futura Channel, que Guillem Martínez es un crack. Y sí, hay que leer mucho a Guillem Martínez. Sí. Y también el jueves vuelve, como siempre, a las 7 la Academia Jedi con nuestro curso especial de Estrategia Digital y Tecnopolítica, y estaremos hablando con Guiomar Rovira sobre hack feminismo. Casi nada. Así que esperamos haberos entretenido un poco, haber ayudado a esclarecer pues algunas de las noticias del día y sin más pues os dejamos y nos veremos en breve seguro con otros streamers. Claro. Ha sido un gusto hoy, es su primer día. Así que darle un caluroso afectito. Gracias, Aina. Ha sido un placer. Esperadme y más con Super Aina Vidal. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.